Muy buenos días, chicos. Yo soy la profesora Betsy Wong del curso de lenguaje y aquí transmitiendo en vivo desde la plataforma de Microsoft Teams para nuestra querida Academia Pitágoras. Comenzamos la clase de hoy correspondiente al tema número 1, semana 1 del módulo avanzado 2. Increíble. Ok, comencemos definiendo qué cosa es la gramática. Ok, la gramática, todos ven la pantalla, ¿verdad? No hay ningún problema. Se ve bien. Ok. ¿Sí? Definamos la gramática. ¿Qué es la gramática? Es el estudio de las relaciones entre sílabas, palabras y oraciones. ¿Ok? Si muchos chicos piensan que la gramática pues es un libro lleno de reglas y no es así. Entonces yo siempre les pregunto a los chicos, ¿tú puedes construir una oración en español sin ningún problema? ¿Tú puedes generar palabras en español hablando o escribiendo? Sí, Miss. Entonces tú perfectamente conoces cómo se relacionan las palabras de tu idioma. Entonces tú manejas la gramática del español. Dice, y res malicagra el tira diver ladarim de puenoxiagra nos besa. ¿Ah? Tú dirás, ¿qué es eso? Bueno, es que no manejas la gramática de otras lenguas, sino la gramática del español. Ahora, si ser gramática la divertida, mirarla puede con gracia, ¿sabemos? ¿Está bien construido esto? No, ¿verdad? No se entiende, porque la relación entre las palabras es incorrecta. Entonces hay un inadecuado manejo de la gramática del español. La gramática puede ser divertida si sabemos mirarla con gracia. El orden gramatical es el orden de nuestro pensamiento. Hay que conocer las reglas, aunque sea de manera inconsciente. ¿De acuerdo? Eso sí tiene sentido, ¿viste? Y luego dice, asimismo, entre los usuarios naturales de una lengua puede haber errores de concordancia, por ejemplo. Mira, la gramática podía ser tan divertida si sabríais la mirar con gracias. Acá hay un problema de concordancia, está mal expresado, ¿ok? Y mira tú, con dorito, sin dorito, ¿ok? Hay también evidencias en la acentuación que hacen que incurramos en errores no forzados y que leamos diferente y que no sean las palabras como realmente son. La gramática puede ser divertida si sabemos mirarla con gracias. O sea, si yo altero la acentuación, altero también el sentido de lo que estoy diciendo. Bien guapa la chica, ¿no? También hay que recordar los elementos de la comunicación. Los elementos de la comunicación, ok. Los elementos de la comunicación son el emisor, quien nosotros ya hemos conversado en algún momento de nuestra historia profesor-alumno, el emisor, ok. En el proceso de comunicación, lingüística oral, en el proceso de comunicación lingüística oral, ¿no? Se producen 3 momentos que ustedes no deben olvidar. Un primer momento que es psíquico, un segundo momento que es fisiológico
y un tercer momento que es físico. ¿Ok? Eso pasa en el emisor. Él es el que va a generar esto. Además, cuando se autoescucha, se produce en él la retroalimentación o feedback. ¿Ok? Feedback, o también llamada retroalimentación, se produce cada vez que nos autoescuchamos. El emisor se autoescucha. ¿De acuerdo? El mensaje es la información toda que se envía, ¿ok? Es una masa abstracta, es abstracto porque está constituido por palabras. El canal es el agente físico, es quien recibe el mensaje, pero en él se invierten las funciones, de tal manera que tenemos un momento, ¿no? Tenemos un momento físico, tenemos el momento fisiológico, y finalmente donde descodifica el mensaje, que es un momento enteramente psíquico. ¿Ok? El código es un conjunto de signos sistematizados común entre emisor y receptor. ¿De acuerdo? El contexto, cuando te hablan de la comunicación, este contexto que nos están definiendo, ¿no? Y la situación es también un tipo de contexto, pero es un contexto extralingüístico, o sea, fuera de las palabras. Ahí lo dice. Es un contexto extralingüístico. ¿Ok? El contexto a secas se está refiriendo obviamente a lo lingüístico, a esas palabras que rodean a las demás y permiten que entendamos los mensajes. ¿Ok? Yo te digo, oye, tengo que hacer las paces con mi hermana. Y tú me entiendes perfectamente, no necesitas ver a mi hermana para entender lo que yo te estoy hablando, porque las demás palabras permiten que tú me comprendas. Ese contexto es lingüístico. Pero cuando hablamos del contexto extralingüístico o situación, tiene que ver con las circunstancias, básicamente, ¿no? Involucra circunstancias, las distintas circunstancias de ese hecho comunicativo. Las distintas circunstancias del hecho comunicativo. Y acá si te das cuenta, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y este cuenta como 6. Pero no son 6 los elementos de la comunicación, son 7. Acá está faltando 1. Está faltando el que la mayoría de teorías ignora y que es de suma importancia. Es el referente o la realidad comunicativa. ¿Ok? Es el tema de conversación. Siempre que conversamos hay un tema detrás y ese tema es el referente, ¿ok? Cuando tú conversas con una persona cualquiera, dices un montón de palabras, es cierto, todas ellas formarán tu mensaje, pero en cada acto de comunicación se habla de algo o de alguien. Por ejemplo, en esta situación comunicativa tuya y mía, hoy estamos hablando de teoría lingüística. ¿Qué atañe a la teoría lingüística? Conceptos básicos del lenguaje, teoría comunicativa, funciones del lenguaje, realidad lingüística en el Perú, préstamos lingüísticos de otras lenguas, luego obviamente si son préstamos son de otras lenguas. Ok, eso es lo que concierne a la teoría lingüística.
que encierra el tema de la clase, o sea, el referente. Según Jacobson, que es un lingüista de origen ruso, según Jacobson, ¿ok? Nosotros tenemos, Eileen dice que entre mensaje, código y contexto me mareo. ¿Qué es lo que te marea, Eileen? El código es la lengua que usas. La lengua. El lenguaje que utilizas como medio para comunicarte con otra persona. Si fueras sordomuda, y yo también, seguro que nos hubiesen enviado a un colegio especial donde nos hubiesen enseñado, pues, lenguaje sordomudo, y nos comunicaríamos a través del lenguaje sordomudo. Y ese lenguaje sordomudo es el código. ¿De acuerdo? Cuando tú y yo conversamos en español, como lo estoy haciendo ahora, ese es el código, el español. Recordarán ustedes, tiempo atrás, cuando yo recién los conocí, I started speaking in English. And everybody had noticed if you didn't have the possibility of understanding everything I was saying in that time. Entonces, ¿qué hizo la Miss? Cambió de código. Cambió de código. Si yo entro al salón y saludo y digo, "Ni hao ma", cambié de código. Por ahí que algún chistoso dice, ¿qué dijo tu mamá? Oh, Miss, ¿qué pasa? Porque yo empleé otro código, entré saludando en chino. Y si entro y digo, ¿ça va bien? Bonjour. ¿Ça va? Ese es el código. El mensaje es lo que dices, pues. Con ese código tú vas a armar el mensaje. El código permite crear el mensaje. ¿Ok? Y ese mensaje que está constituido por palabras, cuando es lingüístico, o por signos no verbales cuando es no lingüístico, va a utilizar un medio para trasladarse de emisor a receptor. Si yo te envío una carta, va a usar el papel. Si yo te hablo directamente, face to face, ¿ok? Cara a cara, vamos a emplear el aire. Si yo te hablo por teléfono, emplearé el teléfono como canal. En este momento, Eileen, yo estoy usando la internet y estoy usando Microsoft Teams, que es la plataforma de Pitágoras, para llegar a ti. Y en ese Microsoft Teams yo estoy colgando mis PPTs. O sea, estoy usando varios canales. La internet, Microsoft y la PPT para llegar a ti. ¿Me entiendes? Ese es el canal. Si yo fuera gitana, Eileen, y te leo la mano en la calle, estaría usando tu mano de canal, porque supuestamente tu mano está escrito el mensaje. ¿Me entiendes, Eileen? Y si yo soy tu flaco y te dejo un mensaje, porque tu viejo no te deja salir, y te dejo un mensaje escrito en una parte de la pared que yo sé que tú vas a ver. Entonces, esa pared es el canal. ¿Te das cuenta? Esa pared sería el canal de comunicación. ¿Me entiendes? ¿Captas o no captas la idea? Y el contexto, que también te confundía. Ok, el contexto son las circunstancias que rodean el acto comunicativo. Y para que tú me entiendas bien, cuando un bebito llora, creo que es el mejor ejemplo. Cuando un bebito llora, el llanto es el mensaje, mira tú. ¿Es el mensaje? No, Miss. El llanto es el código porque el bebito se comunica llorando. El mensaje es la interpretación que la mamá le da. ¿Ok? ¿Y esa interpretación de qué dependerá? De las circunstancias, de la situación, claro. Y esa siempre va a llorar.
igualito, o sea, el mensaje se va a emitir de la misma manera, pero la interpretación va a cambiar según la situación que estemos enfrentando. Si tú eres la mamá y le acabas de dar la teta, ¿ese llanto significará hambre? Si yo analizo la situación, ese llanto no significa hambre porque lo acabo de amamantar. ¿Me entiendes? Puede significar, cuando seas mamá lo entenderás, cuando uno amamanta al bebé, hay que sacarle los chanchitos, porque se llena de gases el bebito. ¿Ok? Puede significar eso, que tiene que botar los gases, que siente fastidio, y como no sabe hablar, todo lo hace llorando. Y si ya lo hiciste botar el chanchito, de repente, como dice tu compañero, está sucio. Necesita que le cambies el pañal. Pero si tú recientemente le has cambiado el pañal, metes el dedo y a veces te llevas sorpresas a su pañal y resulta que está seco, está limpio. Puede significar otra cosa. Claro, como dice Juan Jesús, podría significar peligro. También Teresita puede ser que quiere dormir, es verdad. Porque nosotros, los que somos grandes, por la experiencia, ya sabemos que hay un intervalo entre estar despierto y estar dormido. Que no es que te echas a tu cama e instantáneamente te duermes. Hay un intervalo, un lapso en el que estamos inquietos, nos movemos para acá, nos sacamos la media, nos ponemos la colcha, nos la sacamos y de pronto dices, no puedo dormir, y te quedas dormido. El bebé igual, llora, llora, llora hasta que se duerme. Y mamá aprende a interpretar el contexto. A partir del contexto, agarrándose del contexto y de la situación, comienza a interpretar los mensajes. ¿Me entiendes, preciosa? Ahora mejor. Ok, ahora, Jacobson, que defiende la teoría tradicional de las funciones del lenguaje, nos plantea 6 funciones. La función emotiva, la función conativa, la función referencial, la función fática, la función metalingüística y la función poética. Cada una tú te tienes que memorizar con quién está vinculado. La función emotiva o expresiva está vinculada al emisor. La función conativa al receptor. La función referencial, acá había un cambio. Jacobson dice el contexto. Hoy, eso es lo que dice Jacobson tal cual. Pero tú para tu examen de admisión, ahora tienes que hablar de referente, porque eso ha sido añadido. ¿Ok? Al referente que ya te expliqué es la realidad. Es el tema de conversación. El tema en cuestión. O sea, el tema de conversación. Antes a la referencial se le atribuía el contexto, ya no, porque se ha aumentado un elemento. Ahora la referencial tiene que ver con el referente, pero quería que tú lo vieras. Jacobson sí dice referencial, contexto, pero eso para tu examen de admisión ya no es funcional. Ahora hablan del referente. La fática se relaciona con el canal comunicativo, la metalingüística con el código y la poética con el mensaje. Eso es lo primero que tú tienes que aprenderte de memoria. Ahora, ¿cómo yo sé qué función predomina en cada una? ¿Ok? ¿Cómo yo sé? Ok, la función emotiva. Mira, un ejemplo facilito. ¡Viva el Perú! Cada vez que tú lanzas frases exclamativas, por lo general, eso es emotivo. ¿Ok? Ahora tú estás lleno de información, vienes de haber llevado un curso completo de morfología y sintaxis, entonces tiene que hacerse más fácil. Tú dices, es un buen papá. Esto es emotivo, porque acá tú estás virtiendo tu opinión. Esto es un adjetivo, si tú recuerdas, explicativo. Y los adjetivos explicativos tienen valor subjetivo, es decir, emocional. Aquí tú estás virtiendo tu opinión personal. Tú te involucras con lo que dices.
Si yo soy narradora de noticias y digo, lamentablemente, las cifras, ¿ok?, son escalofriantes, refiriéndonos al sinceramiento de las cifras por muerte por COVID-19. Es el triple de lo que se había anunciado. Y la palabra lamentablemente está evidenciando tu opinión. ¿Te das cuenta? Y cuando se observe tu opinión en el texto, eso es función emotiva. ¿Ok? Oye, cholazo, pero ahí... Conativa, la conativa, ¿por qué se relaciona con el receptor? Porque busca llamar su atención. Yo te digo, no necesito poner signos de exclamación. Hay gente que piensa que cuando ordenas es signo de exclamación, no necesariamente. Yo te digo a ti, ya cállate. Y estoy buscando exhortar al oyente, ¿ok? No fastidies, ¿ok? ¿Cuándo hay función referencial? Cuando informo, yo te digo, Juan despierta temprano a diario. ¿Qué estoy haciendo? ¿Quién es el referente de mi mensaje? Juan. De Juan estoy hablando. ¿Y qué estoy diciendo sobre Juan? Que despierta temprano a diario. Si te digo 2 y 2 son 4, ¿qué estoy diciéndote? Te estoy diciendo algo. 2 y 2 son 4. Te estoy diciendo algo sin emoción, sin llamar tu atención. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Fática. Prueba el canal. 1, 2, 3, probando. Otro ejemplo. Aló. Cuando saludas. Buenos días. Oli. Cuando te despides. Adiós. Cuando simplemente pruebas el canal, alguien estornuda y dice salud por inercia, estás probando el canal. Estás evidenciando que los hombres no ladran, ni maullan, ni gimen. ¿Qué hacen? Los hombres hablan. Metalingüística, cuando evidencias asuntos vinculados con la gramática. Balón es pelota. ¿Qué estoy evidenciando aquí? Sinonimia. ¿Ok? Cuando se trata asuntos gramaticales. Cuando se trata asuntos gramaticales. La función poética. La mayoría piensa que solamente evidencia la literatura, pero no necesariamente, ¿ok? La poética, ¿ok?, lo que hace es evidenciar un juego de palabras. Un juego de palabras construido adrede, chicos, construido a propósito. Ahí están los trabalenguas. En Esto es Guerra no hay estos juegos de palabras que los chicos tienen que repetir lo que los conductores dicen sin equivocarse. ¿Ok? Son juegos de palabras. El rey de Constantinopla se quiere desconstantinopolizar, el desconstantinopolizador que lo desconstantinople, buen desconstantinopolizador será. No importa tanto lo que signifique, sino que juegue con las palabras. En la publicidad se hace mucho eso, ¿ok? Yo te digo, Telefónica, que es una marca, no es
un cambio de marca, sino la marca del cambio. Expresiones, acá he jugado con la metátesis, he jugado con el cambio del orden de los elementos, cambio de marca y marca del cambio, cambio de significado. ¿Ok? O cuando yo te pregunto, ¿cómo estás, Teresita? Y tú me dices, feliz como lombriz. O cuando yo te digo, no te desanimes, y tú me respondes, pa'lante como el elefante. ¿Qué estás haciendo? Jugando con las palabras. Y eso evidencia función poética. ¿Ok? Así es, Teresita. Compra tu lote. Facilote. Uh-huh. Ok, muy bien. Según Sapir, las funciones del lenguaje tienen dos mecanismos: cognoscitivo, para aprender, y cultural, que permite la relación con nuestros congéneres. Según las ciencias sociales, la principal función del lenguaje humano es la comunicativa, porque regula las relaciones sociales. Dar la mano, dar un abrazo, dar un beso en la mejilla. Hace poco estuvo mi cuñada, que reside en Italia hace ya 17 años y tiene las costumbres italianas muy afincadas, entonces cuando ella saluda, saluda con doble beso. ¿Ok? Ya es una costumbre de ella. Se ha vuelto una costumbre. ¿Ok? El inclinarse, el hacer una reverencia. Existen barreras en la comunicación, claro, que a veces dificultan la comprensión entre los hablantes que manejan una misma lengua. Por ejemplo, el uso de replana, que tú la conoces como jerga, ¿ok? Ocultismos, palabras muy sofisticadas que todo el mundo no accede a esas expresiones. Físicas, a veces hay ruidos, interferencias. Cuando hablamos de ruidos, hablamos de interferencias. También hay barreras fisiológicas como la sordera, la ceguera. Psicológicas como la empatía, ¿no? Hay gente que te cae bien, hay gente que te cae mal, y cuando alguien te cae mal, tú te cierras. Es que nosotros a veces no separamos las cosas. Tenemos que separar la profesionalidad de alguien versus sus caracteres. De repente como persona no te agrada, pero eso no desconoce que sea un gran profesional. ¿Me entiendes? Ya lo terrible es que sea una persona horrible y que encima sea profesionalmente, entre comillas, vergonzoso, ¿no? Qué terrible. Y eso no tiene que ver con la región de donde procedas, porque yo conozco gente que viene de la sierra, de la selva, y que es sumamente inteligente. Eso no tiene nada que ver. Ya si la persona no tiene los saberes, el conocimiento, el manejo, ya ese es otro problema ya. La mediocridad es un problema social. Y la gente mediocre no avanza. Siempre está en lo mismo, quejándose de lo que no hace. Y todavía se jacta de hacer. Espero que nunca ustedes caigan en ese sofismo. A ver, veamos. Se entiende por dispositivo de adquisición de lenguajes de Chomsky, en inglés Language Acquisition Device o LAD, a la capacidad humana para adquirir el lenguaje, común a todos los individuos y de carácter innato. Mediante este dispositivo, el hablante accede al conocimiento y uso de la lengua gracias a una gramática universal que desarrolla en su mente,
El primero en postular su existencia fue Noam Chomsky, quien señaló la insuficiencia de las teorías basadas en la repetición, fenómeno insuficiente para explicar muchos de los procesos que naturalmente ocurren en los niños que se apropian de su lengua materna. Así, por ejemplo, el hecho de que ellos produzcan espontáneamente formas regulares, pero inexistentes en la lengua y por tanto ausentes de las producciones de los adultos, tales como yo sabo. Mucha gente dice que los niños aprenden por repetición. Eso es mentira. Si no, dirían de frente yo sé. Pero ellos dicen yo sabo. Parece que hay una gramática universal interiorizada en cada ser humano que vive dentro de una comunidad, que a pesar de ser niño, sabe cómo elaborar oraciones con sentido en su lengua, pero incurre en algunos errores de conjugación, ¿no? Dicen he ponido en lugar de decir me he puesto, contradice la idea de que pudieran hacerlo como una repetición de lo que han oído. Más bien sugiere la existencia de una especie de capacidad gramatical innata, ¿no? Se abordarán en este texto las categorías y funcionamientos de dicha capacidad que se revela hasta ahora como exclusivamente humana, ¿no? Es lo que dice Chomsky. Él defiende la teoría innatista del lenguaje humano. Él nos dice que hay un periodo de adquisición del lenguaje y que existe un periodo crítico para ello, que existe una edad determinada para adquirir una lengua, ¿ok? Una lengua materna. Pasado ese lapso, no se puede. No se puede. Así de simple, ¿ok? La variedad estándar. Si bien es cierto, uno de los principales problemas que afronta nuestro país es el prejuicio lingüístico y la discriminación lingüística, ¿ok? Todos, para aplanar distancias y diferencias regionales, sociales, adquisicionales y contextuales, usamos en las escuelas, en las universidades, en el lenguaje curricular, una variedad de lengua que se llama variedad estándar. Cuando tú te vas a una academia a aprender otro idioma, te enseñan variedad estándar de esa lengua. No te enseñan el inglés de determinado lugar. Te enseñan una variedad estándar, uniforme, ¿ok? Sin dejos, ¿ok? Sin formas particulares de un lugar o de un grupo social. Es una variedad lingüística que se caracteriza por la atenuación de los rasgos dialectales y sociales. Es la más empleada dentro de los contextos formales. También es la más empleada para el aprendizaje de una segunda lengua, tal cual se los estoy diciendo. Y es una variedad interdialectal porque es un dialecto más y supradialectal porque está superpuesta a los demás. ¿De acuerdo? La variedad estándar se superpone a la variedad geográfica, a la variedad social, a la variedad situacional o a la variedad de contacto. Existen distintas maneras correctas de hablar. Lo correcto es hablar o expresarse de manera adecuada al contexto. Situaciones formales e informales exigirán un registro diferente. Los registros son las variedades situacionales. Los registros son variedades situacionales. Así las llamamos en lingüística. Una misma persona puede emplear registros diferentes dependiendo de su descodificador y de la situación comunicativa que esté enfrentando. Un mismo individuo habla de diferentes formas durante el día. Si es administrador, con sus clientes habla de una manera, con sus colaboradores habla de otra manera, con sus jefes vuelve a cambiar su forma de hablar, con su familia, con sus amigos, con sus hijos, cambia el formato de habla. Y esas formas distintas de hablar se llaman registros o variedades situacionales. En algunas circunstancias, la lengua estándar es lo más adecuado. En otras no. ¿Ok? El estándar es procurar no cometer vicios de dicción. Generalmente cuando estamos en confianza, usamos lengua no estándar. Factores del cambio lingüístico
el contacto lingüístico, el contacto con otras lenguas hace que varíen, ¿ok? Por ejemplo, el contacto lingüístico hace que haya variaciones sobre todo adquisicionales o de contacto. ¿A qué se refiere eso? A los casos de bilingüismo tan presentes en el Perú. La gente que habla naturalmente una lengua nativa mezcla esa forma con el castellano y el resultado es una variedad de contacto. ¿Ok? La distancia geográfica, ¿no? Que genera los distintos dialectos, ¿ok? Por razones históricas y políticas, por razones de cultura, de modernización, de factores generacionales o diferencias por grupos etarios. Los grupos etarios, ¿ok? Son los grupos por edades. Tiene que ver con la cuestión cronológica, por educación y por situación comunicativa. Y veamos los conceptos del lenguaje. El lenguaje es una capacidad o habilidad exclusivamente humana para comunicarnos a través de palabras, de signos lingüísticos. El mismo que va a presentar las siguientes características. El lenguaje presenta un comportamiento social comunicativo. Es decir, que la lengua, dice, nos permite expresarnos a otros y a su vez ellos se nos expresan. Es decir, es un acto de ida y vuelta, ¿ok? Los seres humanos somos seres sociales, ¿ok? Que necesitamos de la interacción para existir, sobre todo a nivel de lenguaje. Así que su principal característica es su comportamiento social comunicativo. El lenguaje es arbitrario. Cada lengua del mundo bautiza los distintos objetos o realidades bajo una denominación que no guarda relación con el objeto. Simplemente es una imposición, una arbitrariedad del grupo social que nombra al objeto. En castellano diremos que este es un gato. Gato sirve para definir a esta realidad. En inglés, this is a cat. ¿Ok? En francés, ça veut dire le chat. Chat en francés. ¿Ok? En quechua lo llaman michi. ¿Ok? Entonces tenemos 4 palabras diferentes para evocar la misma realidad. Y eso demuestra la arbitrariedad del signo, la arbitrariedad del lenguaje. También el lenguaje presenta doble articulación. Todo lo que decimos pasa por un nivel de semanticidad, es decir, hablamos con coherencia, pensamos y luego decimos. No hay posibilidad de que tú me afirmes que dijiste algo sin pensar. Imposible. El lenguaje humano es doblemente articulado. Es sistemático. Hay una organización, ¿ok? Que es inconsciente cuando se trata de tu lengua materna, ¿ok? Tú sabes dónde va cada elemento de manera inconsciente. De repente no sabes que se llama verbo, no sabes que se llama sustantivo, pero sí sabes dónde colocarlos cuando es tu lengua. Cuando se trata de otra lengua, tú tienes que aprender cómo esa lengua juega, cómo mezcla las palabras. ¿Ok? Existe un desplazamiento con el lenguaje. Gracias a él, nosotros no solamente nos podemos referir al momento cuando ocurren las acciones, no dicen que al pasado solamente para tomar impulso hacia el futuro. O sea, yo con las palabras me puedo referir a lo anterior, con las palabras me puedo referir a este momento y también me puedo proyectar y expresar el futuro. El lenguaje lo permite. Asimismo, la prevaricación, ¿qué es eso?
No sabemos si alguien nos miente cuando nos habla. No lo sabemos. ¿Cómo saberlo? De repente nos están estafando, nos están engañando y nosotros le creemos. ¿A cuántos de ustedes no les han dicho que los aman y luego les han sacado la vuelta? Imagínate una cometa diciéndole al sol, qué lindo volverte a ver, cuando el sol la quema de inmediato. De repente le están mintiendo, de repente es una verdad. ¿Cómo saberlo? El lenguaje encierra prevaricación. El lenguaje logra la transmisión cultural, se transmite aspectos de nuestra cultura. Y esto es notorio en los acentos o dejos que tiene cada grupo, en el vocabulario que se emplea. Los españoles hablan de bañadores y nosotros hablamos de ropa de baño. Hablamos diferente. No manches, güey, dicen los mexicanos. Y manchar, nosotros lo entendemos tal cual. ¿Ok? Hay expresiones que no se usan en un lugar y sí se usan en otra. Hay palabras que existen en un lugar y no existen en otra, a pesar de que manejan la misma lengua. ¿Ok? Los científicos que se involucran con la lingüística hoy en día nos dicen que de las 7.000 lenguas que existen en la actualidad en el mundo, cada una de ellas traduce el mundo a su manera. Así, por ejemplo, los esquimales tienen 40 formas, 40 palabras para referirse a la nieve, porque la nieve forma parte de su día a día, porque son esquimales. Sin embargo, nosotros, los limeños del Perú, con la justa tenemos una palabra para referirnos a la nieve. ¿Ok? Entonces, cada cultura traduce a su manera el mundo que los rodea. No se olviden de eso. Productividad y creatividad. ¿Podemos inventar palabras? Sí. Imagínate que yo estoy dibujando en una gran cartulina, ¿ok? Una mariposa. Y mi gata, que es recontra engreída, yo no tengo gata, tengo perro, tengo 3 perros, se echa justo en el medio del dibujo. Y yo le comento a mi familia, miren chicos, vengan, corran, una gatiposa. ¿Y qué hice? Inventé una palabra. Así se inventan cuántas palabras cuando leemos una obra literaria moderna, cuando vemos una película, los Horcrux, ¿se acuerdan de Harry Potter? ¿Ok? ¿Cuántas palabras se han inventado y se siguen inventando? Porque el lenguaje, como característica, es productivo y es creativo. Se puede inventar, mira al Chavo del Ocho con tantas palabras que inventó Chespirito, desde la palabra que lo nombra, Chespirito, que viene a ser como una traducción de Shakespeare. ¿Ok? Chanfle, chusma, me achicopalé, se me chispoteó. ¿Ok? Ok. El lenguaje permite la reflexividad y la función metalingüística. Hace un rato te dije, no sabremos si es un sustantivo, si es un verbo, si es un adjetivo, pero sí aprendemos cómo armar coherentemente las palabras que constituyen nuestra lengua. Pero hay un momento cuando vamos a la escuela y la profesora, ¿ok?, nos enseña cómo combinar, cómo se llaman esos elementos de nuestra combinación. Un día llega y nos habla de los sustantivos que sirven para nombrar a los objetos de la realidad y de la fantasía. Luego nos dice que esos objetos presentan características y esas características van a ser llamadas adjetivos y que esos seres van a generar acciones y que esas acciones se van a llamar verbos. Entonces existe una reflexividad y una función metalingüística porque vamos a aprender
a concientizar la gramática. ¿Ok? Asimismo, si bien es cierto, tú no tienes la capacidad de enseñar lenguaje a pesar de que hablas español perfecto, ¿ok? Tú no tienes la preparación para enseñar lenguaje, lengua española como curso, pero sí tienes la capacidad de enseñarle a otras personas que hablan otras lenguas tu idioma y decirle, te vas a Japón, te vas a China, te vas a Francia y te enamoras de alguien del lugar y le puedes ir enseñando cómo se dice esto o aquello en tu lengua. Le puedes decir que el verbo caber es yo quepo y no yo cabo. Le puedes decir que en pasado es yo cupe y no yo cabí. Que en castellano cada persona y cada verbo tiene una terminación diferente. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Eso podemos hacer. Y el lenguaje presenta dicotomía, presenta dos planos. El lenguaje es una facultad, una capacidad que nace con los seres humanos y que presenta dos planos, el plano de la lengua y el plano del habla, ¿ok? Si dibujamos un perfil humano, acá está el habla, que está asociado a la lengua, pero la lengua es básicamente mental, es el sistema que vive en nuestra cabeza, mientras que el habla es la realización de dicho sistema a través del aparato fonador. Es inherente porque nace con el ser humano. Es un chip que tenemos en la zona frontal izquierda del cerebro que se activa en nuestra vida en comunidad. Es universal porque ningún hombre está exento, excluido de la capacidad del lenguaje. Salvo que ese niño, ese bebé, sea arrancado de la comunidad humana y que no tenga interacción con otros seres humanos. Ahí ese niño lo privaré de una capacidad que está en su cerebro, pero que solo se activará en su vida normal dentro de una comunidad humana. Y ha habido casos, ha habido casos. Si les interesa, pueden buscar en YouTube el caso Ginny, de una niña cuyo padre, que parecía que tenía desequilibrios muy fuertes emocionales, maltrataba a su esposa y ante la inminente muerte de su madre por un accidente de tránsito, decidió que su familia no tuviera contacto con el mundo exterior. Y como era un hombre dominante, a Ginny la tiene, que era una niñita, desde que nació, conforme fue creciendo, la tenía sentada en una silla con una bolsa debajo para que pudiera defecar, orinar sin pararse, la amarraba y no le hablaba. A quien le hablara le pegaba, entonces no le podían hablar y esa niña no desarrolló el lenguaje, ¿ok? No desarrolló el lenguaje. Salvajes son los niños ferales. Los niños ferales son otro caso, son niños que han sido adoptados, sacados de la comunidad humana, eso también lo pueden ver por YouTube, y que han sido adoptados por animales y que tampoco desarrollan la capacidad de lenguaje, tal cual, son niños ferales, sí. Ajá. Yo te estoy hablando de un caso de una niña que no es capturada por ninguna comunidad animal, sino estaba en la comunidad humana, pero no se activó su lenguaje porque nadie le hablaba. ¿Ok? Inclusive se cerraban todas las cortinas, no había luz. La niña tenía, cuando la encuentran, tenía alrededor de 7, 8 años y tenía el aspecto de una niña mucho más pequeña, ¿no? Desnutrida, ¿no? En una condición bien lamentable, ¿ok?
Las funciones del lenguaje humano, si ya somos más específicos, ¿no? De las cuales ya hemos hablado, la función emotiva expresivo-sintomática está ligada al emisor y se va a producir cada vez que expresamos nuestras emociones o puntos de vista personales. No soporto un día más bajo este encierro, por ejemplo. ¡Ah, qué lindo tu vestido! ¡Puf! ¡Ah! Lamentablemente ya hay más de 700 muertos, por ejemplo. Estos casos son emotivos. La función metalingüística metaverbal o de glosa habla de gramática, de asuntos vinculados al lenguaje. Si yo te digo las unidades mínimas significativas pertenecientes a la primera articulación del lenguaje humano son los morfemas, estoy hablando del lenguaje. Cuando te digo que la oración es la unidad sintáctica con sentido completo y total autonomía delimitada con un punto, te estoy hablando del lenguaje, yo no te estoy hablando del costo de vida, de las elecciones, del COVID, no, te estoy hablando del lenguaje. La palabra inicuo es parónima de inocuo, a la par son antónimas, te estoy hablando del lenguaje. Los sustantivos comunes, concretos, colectivos concuerdan con el verbo principal en número singular a pesar de la implicancia de conjunto. Te estoy hablando de asuntos de gramática. Entonces, en este curso siempre se va a dar la función metalingüística porque siempre vamos a hablar de gramática. J, Ginny. La función poética o estética está vinculada al mensaje y se produce cuando juegas con las palabras. Hay un predominio de la forma sobre el fondo. Yo te puse esta, Telefónica no es un cambio de marca, sino la marca del cambio. Acá hay otros ejemplos. 3 tristes tigres comen trigo en un trigal. O te llama la llama, o te amo no por lo que tú eres, sino por lo que yo soy cuando estoy contigo. ¿Ok? Ese es de Gabriel García Márquez. ¿Ok? Está jugando con las palabras. La función referencial representativa, denotativa, cognoscitiva o informativa está ligada al referente, ¿ok? Y se produce solo cuando tú brindas información sin que ésta tenga ningún ápice, ningún detalle emotivo. Por el contrario, es lenguaje objetivo, dice acá, ya no hay vacantes, solo te están informando. Visa abierto, solo te están informando que puedes pagar con tarjeta. Las clases virtuales vía Zoom son todos los sábados a las 7. Y don José de San Martín era de nacionalidad argentina. La función fática o de contacto sirve para verificar la operatividad del canal. Por ejemplo, 1, 2, 3 probando, aló, cambio fuera, buenos días profesora. Simplemente estoy haciendo contacto. Por un lado, la función conativa, exhortativa, persuasiva o imperativa o apelativa llama la atención del receptor, ¿ok? Busca una reacción en él. ¡Cállese! Y recoja todas sus pertenencias. ¿Vas a ver la película con nosotros o te echarás a dormir para variar? Dios mío, no permites que algo malo le pase a ninguno de las familias. Chicos, silencio, por favor. Dialecto. ¿Qué es el dialecto? Es la variación social y a la vez regional de una lengua. En el lado regional, a la variación regional se le va a llamar variación diatópica, ¿ya? Es verificable en los niveles morfológico, fonético, semántico, sintáctico y léxico respectivamente. Sin embargo, la teoría moderna, o sea, cuando estés en la universidad, te van a hablar de rasgos, o sea, estos 5 campos los van a dividir en 3. Te van a hablar de rasgos fonéticos, ¿no? De rasgos léxicos, que tiene que ver básicamente con el vocabulario, y de rasgos gramaticales, donde está metida la morfología, la sintaxis y la semántica. Si yo te digo, me le está doliendo de mi pecho atrás, acá hay una variante sintáctica evidente, una variante fonética, ¿ok? Pero sobre todo destaca lo gramatical, el orden de los elementos. Ponete una cantera, che. Aquí vemos también rasgos gramaticales y rasgos léxicos, porque el vocabulario campera no lo usamos nosotros. Campera es una casaca. Abusado, joven, ¿no? Abusado es una variante gramatical porque sí conocemos la palabra abusado, pero en México se usa para advertir a las personas que hay peligro de por medio. Social. La variante social o variación diastrática, o también llamada sociolecto,
se constituye a partir de los distintos estratos socioeconómicos y culturales a los que pertenecen los hablantes. Así es decir, aquí también se toma en cuenta el grado de instrucción, ¿no? También se toma en cuenta cuestiones etarias, que ya te dije etarias, tiene que ver con la cuestión cronológica, por la cuestión generacional, por cuestiones de género también. Las mujeres hablan de una manera distinta de la forma como hablan los varones. Y la cuestión social abarca más allá de la cuestión socioeconómica en la parte de la cultura, los gustos y preferencias de los grupos, por ejemplo, si pertenecen a un determinado partido político, si pertenecen a determinada religión, tienen una conducta lingüística también diferente. ¿Ok? En cuestión de dialecto, el dialecto puede ser estándar, del cual ya hablamos hace un rato, ¿te acuerdas de la variedad estándar? Que busca aplanar las diferencias, ¿no?, dialectales. Busca que todos tengamos una forma común de hablar, ¿ok? Que es la utilizada en la cuestión curricular o académica y en la cuestión formal. Sin embargo, el dialecto no estándar atañe a esos momentos de coloquialidad, familiaridad, informalidad, al carácter popular de nuestro país y a veces incurrir incluso en lo vulgar. Tiene coronavirus, sabemos que se entiende, pero no es la mejor manera de decirlo, porque las enfermedades no se tienen, sino se padecen. ¿Ok? Cuando digo se paró y se salió, eso es algo muy familiar, no es formal. Que ya me quito para mi jato, o voy a jatear. Eso ya es plano popular, tirado a lo vulgar. El idioma es la lengua oficial de un país. En el Perú el principal problema, te lo dije, es la discriminación lingüística. Hay gente que piensa que hablando en quechua va a colocar el quechua en una superposición. Y es un error, chicos. El castellano es una lengua oficial del Perú. Los que vivimos en la ciudad no somos los españoles, como pretenden hacernos creer la gente de la sierra. Yo respeto cualquier cultura, yo creo que tú también. Si tú crees que hablando en quechua vas a tener identidad, te equivocas. Por el contrario, el español es una de las lenguas del Perú. Es el resultado de una fusión cultural que se dio en la conquista en el siglo XVI. Eso no significa que el quechua valga menos, que el aymara valga menos, que el puquina valga menos, que el ticuna valga menos. No. Entonces tendrías tú, para estar bien y quedar bien con todos los hablantes del Perú, hablar en las 48 lenguas nativas que hay en el Perú, no solamente en quechua. Entonces hay un problema ahí de prejuicio lingüístico que ha sido herencia de los conquistadores, de los invasores, diría yo. Entonces la gente del Ande, que fue la más golpeada, ¿no?, piensa o se siente menos, ¿ok? Porque es un problema de prejuicio, como les digo, que está muy afincado y que degenera en una discriminación lingüística muy marcada en el país. Créeme que los que hablamos el español limeño no hablamos mejor que los que hablan español de Iquitos o español de Amazonas o español de Moquegua o español de Tacna o español de Piura o español de Ayacucho. Todas son variantes del español peruano y todas tienen el mismo peso. ¿De acuerdo? Aquí la política de Estado lo que tiene que hacer, ¿no?, es universalizar el uso del español. Es sabido por los lingüistas y los sociolingüistas que son los países con menos desarrollo los que presentan problemas de multilingüismo. ¿Ok? Tiene que haber una lengua hegemónica que permita la interacción social plena entre todos los habitantes de un pueblo. ¿Ok? Necesitamos buenos maestros que les enseñen a sus niños a no ser resentidos sociales. Eso es un trabajo que tiene que hacerse desde el Estado. ¿Ok?
El español es una lengua no amerindia europea, perteneciente a la familia de lenguas romances o neolatinas. A la par que el español está un grupo de lenguas que ya no existen, que eran romances, pero ya están muertas. Está el sardo, el provenzal, el retoromano, el dalmatio y el mozárabo. Lenguas romances vivas: el español, el italiano, el rumano, el francés, el portugués. Las que se hablan en España: catalán, gallego y andaluz. Ese grupo forman las lenguas romances, con un 73,5% de carga latina sobre sus raíces. En segundo lugar, la lengua más importante de América antigua fue el quechua. Es la primera lengua y se le atribuye al Perú porque, a pesar de que se habla en otros 7 países, ¿ok? En otros 6 países, porque con el Perú son 7, se le atribuye ser dueño al Perú porque casi todo su territorio tiene presencia quechohablante. 20 de los 24 departamentos del Perú tienen presencia quechohablante por la migración, ¿ok? Entonces, los únicos que no tienen presencia quechohablante son Tumbes, Piura, La Libertad y Tacna. Eso debemos saberlo por si acaso. Y los otros países donde hay presencia quechohablante también por migración es el Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, Argentina y Chile. Y acá vemos un mapeo de las 48 lenguas que se hablan en nuestro país. ¿Estamos de acuerdo? Las que están en rojito son, como verás, las que en algún momento son llamadas las lenguas andinas, y todas las demás son amazónicas, ¿de acuerdo? Las que están en rojo no es que sean las más importantes, sino que son andinas, ¿ok? Listo. Eso declara el Perú una sociedad multilingüe. El aymara es la tercera lengua más importante en América. No se le atribuye al Perú ser dueño de la misma, pero sí hay hablantes aymaras aquí, especialmente en la zona de Puno. A quien se le atribuye ser dueño del aymara es a Bolivia, aunque también hay presencia en menor proporción en Chile. Es una lengua que pertenece a una familia lingüística también del Ande llamada Aru, que ha sido tema de examen de admisión San Marcos. El cauqui, o también llamado jacaru, se habla en la zona limeña, porque Lima también tiene sierra. ¿Ok? En la Sierra de Lima, específicamente en la provincia de Yauyos, en los distritos de Tupe, Cachuy, Conchán y Aiza, hay presencia de cauqui o jacaru, que es una lengua exclusivamente del Perú y que también pertenece a la familia Aru y se considera andina. Las lenguas amazónicas, por su parte, se distribuyen en 17 familias. Te he puesto con otro color las que más resaltan en cada grupo, ¿ok? Por ejemplo, la familia Aragua, tenemos la lengua culina, la familia Arahuaca, Caquinte, Cígaro, Piroyine, Yaneya o Amueya, el Ayánica o Ayaninca, el Machiguenga, el Nomachiguenga, el Nandi y el Andoa. La familia Bora tiene la lengua Bora, muy conocida. Cuando visitas Iquitos, ellos están a la entrada de este lugar. La familia Cahuapana con las lenguas Yayahuita y Jebero. La familia Candoshi, le faltó una I ahí. Me he comido una I, le faltó la I. Con la lengua Candoshi, Azecas o Candoshi Yapra. La familia Arambut con la lengua Arambut. La familia Huitoto con las lenguas Huitoto y Ocaina. La familia Jíbaro con las lenguas Aguaruna y Huambiza. La Aguaruna es la más conocida. La familia Munichi con la lengua del mismo nombre. La familia Pano con las lenguas Chitibo-Conibo, que es la más conocida. Ayuarchihuiar, Cashibo-Cacatalbo, Matses Mayoruna, Yaranagua, Marinagua, Nahua y Yaminagua. La familia Pebayagua con la lengua Yagua. La familia Simaco con la lengua Urarina. La familia Tacana con la lengua Eseja. La familia Ticuna con la lengua del mismo nombre. La familia Tucano con las lenguas Orejón y Secoya. La familia Tupi Guaraní con las lenguas Cocamaco, Camilla y Omagua. La familia Záparo con las lenguas
Sarabella y Kipi Kaushiro. Según la Constitución Política de 1993, el Perú es un país multilingüe y pluricultural. ¿Ok? Listo el pollo, chicos. Ahora, contesten las preguntas de su examen, por favor. Un ratito, yo los espero, vayan a su examen y contéstenme las preguntas. Son 5 preguntas para nuestro ciclo avanzado 2. Vayan a responder. Si me hacen el favor, suban el examen al chat. El examen debe decir ET 1, ET 01, examen diario 1. Yo los espero, por favor. Me suben el examen porque siempre hay gente que, ¿dónde está el examen? Súbanlo, por favor, al chat. ET 1 debe decir. Me avisan cuando terminan para retomar inmediatamente nuestra clase.
Ok, bebés, la mayoría terminó. La mayoría terminó. Vamos a responder entonces nuestras preguntas. A ver, regresen ya todos. Ok, comenzamos. A ver, tenemos 15 minutos exactos para hacer todo lo que podamos. Dice, las lenguas amerindias son aquellas lenguas originarias propias del continente americano que existieron antes de la llegada de Colón. En el Perú, estas son clasificadas en amazónicas y andinas. De acuerdo con ello, señale la alternativa que corresponde a una lengua amerindia andina. Respuesta andina. En los Andes hay dos familias. Familia quechua con la lengua quechua y familia aru con dos lenguas, el aymara y el cauqui. El cauqui que es también llamado jacaru. ¿Estamos? Clave avión. Número 2. El lenguaje humano cumple diversas funciones, clasificadas por sus variados matices en la práctica comunicativa. Así en el enunciado, ¿escuchaste las noticias hoy? Predomina la función del lenguaje denominada, si es una pregunta que exige una respuesta. ¿Por parte de quién? Del receptor. ¿Cómo se llama la función del receptor? A ver, contesten. Si me formulan una pregunta, claro, pues conativa o apelativa, claro que sí. Muy bien. La comunicación humana tiene una multiplicidad de formas de expresión, es decir, utiliza una diversidad de signos para este fin. Según esta caracterización, el semáforo utilizado en la regulación del tránsito urbano constituye una forma de comunicación que, ¿el semáforo qué es? ¿Verbal? ¿Acaso el semáforo habla? No, no, es no verbal, ¿estamos de acuerdo? ¿Gestual o visual? Definitivamente visual. Gestual no hace gestos. Identifique, ¿qué pasó, Juan Jesús, perdón? Identifique la alternativa donde los enunciados cumplen la función apelativa del lenguaje, o sea, llamar la atención del receptor. Fernando, ¿en qué año ocurrió la batalla de Ayacucho? Ay, no me acuerdo, pero sí cumple una función apelativa, o sea, la 1 es parte de nuestra clave, así que se va la B y se va la D. El profesor ordenó a todos traer el avance de la tesis. Eso es función referencial. Con cuidado y atención retira el bisturí de sus manos. Estoy exhortando, llamando la atención de la persona a la que le hablo. Esta es una semana de ofertas, así que anímense. ¿Quiénes? Ustedes. Estoy buscando que se animen. Y el presidente exhortó a los peruanos a mantener la calma. Es una información. Es referencial, así que 1, 3 y 4. La clave es cucaracha. La que sigue. La afirmación es aquella que presenta diversificaciones, ya que derivan de una forma ya establecida y que en ocasiones se originan por causas geográficas y sus usos se concentran en zonas determinadas. ¿A qué se refiere? Presenta diversificaciones, o sea, distintas formas según el lugar, dice.
¿Cómo se llaman a esas variantes lingüísticas según el lugar? A ver, chicos. Se llaman dialectos. ¿Quién se basa en movimientos y expresiones a través de las manos, los ojos, el rostro, la boca y el cuerpo? Y muchos sordos se comunican con este sistema y a veces requieren de un intérprete o persona que la maneje para relacionarse con otros que no la conocen. La clase de comunicación anterior empleada por los sordos básicamente corresponde a, de hecho que es humana, es humana, es humana. No descartamos no verbal porque no dice no humana. ¿Es no verbal? Sí, es no verbal. ¿Es verbal? No es verbal. ¿Es verbal? No es verbal. ¿Es táctil? No es táctil. Es gestual. Así que la que probablemente la gente por inercia hubiese descartado, esa era la clave. No es táctil. ¿Por qué táctil? Táctil es una caricia, táctil es un abrazo, táctil es un pellizcón, una bofetada, eso es táctil. En la comunicación escrita, un texto en dialecto estándar es garantía de unidad comunicativa entre los usuarios no ágrafos, o sea, ágrafo es sin escritura, no ágrafos es que saben leer y escribir, de los dialectos de una lengua, pues está estructurado en concordancia con las reglas o pautas de la gramática normativa. Tomando en cuenta lo aseverado, marque el enunciado que no esté expresado en dialecto estándar de la lengua española. ¿Cuál presenta algún vicio de dicción? ¿Cuál no es normativamente correcto? La C. Claro. Del Julián, su hija, está muy nerviosísimo. Si dices nerviosísimo, ya no puedes decir muy. Y acá el orden de los elementos, a pesar de que no altera el producto porque se entiende, no es la mejor o la idónea forma de construir en español. ¿Ok? En una comunicación verbal, oral o escrita óptima, el mensaje debe estar verbalizado mediante elementos léxicos idóneos y adecuados, desde el punto de vista del contexto y de la situación. O sea, debe haber precisión léxica. Esto lo estudiamos en básico. Tomando en cuenta lo aseverado, marca el enunciado en el que se cumple la referida condición comunicativa. ¿Dónde hay precisión léxica? A ver, 8. La eminente llegada del coronavirus está causando pánico en la población. Algunos ambientes básicos de aquel hospital están infectados por bacterias. En el mundo se han identificado más de 200 clases de virus diferentes y aún no se ha encontrado la cura para la infección del COVID-19. ¿Cuál es correcta? A ver, quiero esa clave. Oye, eminente es importante. Acá quisieron decir inminente. Ok, entre la población. Algunos ambientes básicos de aquel hospital están infestados. En el mundo se han identificado más de 200 clases de virus, ya diferentes está redundando, y efectivamente la clave es la D. Aún no se ha encontrado la cura para la infección del COVID-19. La vacuna no es una garantía, ¿no? En el enunciado, Sergio, en algunas ocasiones en el inglés la vocal E, si está situada al final de la palabra suele ser muda. Por ejemplo, cuando digo house, ¿ok? La función del lenguaje. ¿De qué estoy hablando acá? De gramática inglesa. Entonces, hay función metalingüística, por supuesto. Y la facultad humana del lenguaje parece ser una verdadera propiedad de la especie, con escasa variación entre los seres humanos y sin que exista nada análogo entre otros seres biológicos. Asimismo, la facultad del lenguaje participa en forma crucial en cada aspecto de la vida humana, del pensamiento y de la interacción.
De la lectura del texto se puede inferir que la facultad del lenguaje no es innata en los seres humanos. Falso. Chomsky dice que sí. ¿Tiene un rol irrelevante en la interacción? No, para nada. Por el contrario, tiene una función relevante para demostrar que somos seres sociales. ¿No presenta variación en los humanos? Falso. Hemos hablado de variantes. Y es un sistema cognitivo universal. Muy bien, es una de las características del lenguaje. Una lengua constituye un sistema verbal natural altamente estructurado que da forma particular a la facultad del lenguaje en una comunidad lingüística nacional o supranacional. Su estructura interna o gramática varía en el tiempo y en el espacio y su área dialectal es heterogénea, o sea que hay muchas variantes de una misma lengua. Entre sus dialectos hay inteligibilidad mutua, o sea que sí, a pesar de que hablamos diferente, no podemos comprender unos a otros. Esto significa que sus hablantes pueden comunicarse entre sí. De la inteligibilidad, de la lectura del texto en referencia, se puede inferir que solo algunas lenguas cambian en el tiempo y en el espacio. Falso. ¿Todas las lenguas naturales tienen variedades o dialectos? Sí. Todas las lenguas naturales tienen variedades o dialectos. Recuerda, no estamos buscando falacias, suposiciones, sino verdades. Muy bien, Juan Jesús. En la comunicación humana, la descodificación es un proceso psicobiológico que, con el auxilio del contexto y de la situación, consiste en captar el mensaje a partir de signos verbales audibles y o visibles, interiorizados en la mente-cerebro. Según esta aseveración, ¿cuál es el elemento de la comunicación relacionado directamente con dicho proceso? ¿Quién descodifica el mensaje? Descodificación significa interpretación. Así que quien está vinculado con la interpretación definitivamente es el receptor. Muy bien. Y el préstamo lingüístico consiste en la transferencia de elementos lingüísticos, principalmente de vocabulario, léxico tiene que ver con el vocabulario, de una lengua fuente a otra lengua receptora. El elemento prestado designa referente nuevo para el cual la lengua receptora no dispone del término que lo designe. Claro, aceptamos préstamos cuando no existe en castellano una palabra para decir eso. Entonces, si no hay una palabra para decir eso, usamos la palabra extranjera como un préstamo. Teniendo en cuenta lo anotado, marque los enunciados que contienen arabismos. No te olvides que tenemos, ¿no?, aproximadamente un 5% de carga árabe, ¿ok? Recuerda que la invasión árabe ocurrió en el año 711 después de Cristo y duró 5 siglos hasta que estos fueron expulsados de tierras españolas. ¿Ok? Tenemos el Islam, es una palabra del árabe, y Mahoma también. ¿Ok? Asimismo, jeques y alguacil. ¿Ok? Champagne y cognac son galicismos, vienen del francés, galicismos, francés. Y fútbol y goal son anglicismos del inglés. Así que la clave es 1 y 4. 1 y 4, la clave es avión. Una familia lingüística es un conjunto de lenguas emparentadas genéticamente. En los dominios del antiguo Imperio Romano, uno de los dialectos de la lengua latina, denominada latín vulgar, se transformó en varias lenguas que hoy forman la familia lingüística románica o neolatina. Tomando en cuenta esta información, marque la alternativa donde aparecen nombres de lenguas románicas. Ellas nacieron en el año 476 después de Cristo, siglo V, ¿ok? Con la desaparición o la muerte del latín, ¿ok? Acá tenemos el catalán, acá la italiana y la portuguesa, acá tenemos la rumana, acá tenemos la francesa, entonces la clave es la C. Mira tú,
Dice donde aparecen nombres, no te dice que todas lo sean. La íbera, por si acaso, es una lengua prerromana. Es una lengua de la península ibérica, de la actual España, que ya existía antes de la invasión romana, del año 218 antes de Cristo, ¿ok? En la península ibérica, no te olvides. En la península ibérica. Ok. Cuando los españoles invadieron los dominios territoriales del Tahuantinsuyo, este era ya plurilingüe y pluricultural. Te cuento que el Inca quería homogeneizar el territorio. Él sabía que estaba mal que todos los hablantes manejaran lenguas distintas. Es cuando surge el proyecto Quechua. Sin embargo, nunca se dio el proyecto. Y el Perú siguió siendo por los siglos de los siglos plurilingüe porque llegaron los invasores y detuvieron dicho proceso. Su extenso dominio político estaba cubierto por áreas dialectales de muchas lenguas que verbalizan ciencia, tecnología, cultura. Ok. Según esta información, marca el enunciado que presenta americanismos. Ñusta es americanismo, Cóndor es americanismo, Inca es americanismo, Atahualpa es americanismo, Quechua es americanismo. La clave es cucaracha. Lea el siguiente texto y responda a la pregunta 16. La norma de cada país hispanoamericano difiere de la de otros. México no aceptaría la norma de la Argentina, ni viceversa. Ni uno ni otro aceptarían la de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Chile. No se sienten con títulos inferiores. Del anterior texto se puede deducir que el Nuevo Mundo, o sea, América, el castellano peruano es un dialecto de la lengua española. Los dialectos regionales del castellano son homogéneos, eso es mentira. El castellano de España no se ha modificado hasta ahora, eso es mentira. Que no existe una lengua castellana, sino varias lenguas castellanas, eso es una falacia. El castellano peruano es un dialecto de la lengua española, eso se deduce. Tiene que ser una verdad. El castellano peruano es un dialecto de la lengua española. ¿De acuerdo? Y cuando te digo, el orden de los factores no altera el producto, ¿qué función del lenguaje predomina? Representativa, claro que sí. Entonces se va a la C y la D. ¡Qué hermoso regalo! Ah, esa es expresiva, Miss. Y Sebastián, pórtate bien, apelativa. La clave es burrito. Y el habla culta estándar peninsular de la lengua española no es la única legítima. Tan legítima como ella son las hablas cultas de cada país hispanoamericano. No hay más remedio que admitir que el habla culta de Bogotá, de Lima, de Buenos Aires o de México es tan aceptable como la de Madrid. Del texto anterior se puede inferir que ¿la norma culta de España es la considerada legítima? No. ¿Existe una solamente norma culta en Hispanoamérica? No. La pluralidad de normas cultas en español es una realidad. O el castellano hablado en Lima es la norma culta del Perú. ¿Qué dices? Lee bien. ¿Cuál sería tu clave? A ver, estoy esperando. La pluralidad de normas cultas en español es una realidad. O que el castellano hablado en Lima es la norma culta del Perú. Así es. Así es. Y el enunciado expresado en dialecto estándar debe estar estructurado en concordancia con las pautas o reglas de la gramática normativa actual. Según esta afirmación, marca el enunciado formalizado normativamente. Acá hay un error, ¿no? Liz y Iris. Hay cacofonía. La Tomasa Paucar, no, pues, murió ajusticiada.
un grupo de lenguas se está extinguiendo y la clave es burrito. En una comunicación verbal, escrita o oral óptima, los elementos léxicos que verbalizan el mensaje deben ser idóneos y adecuados. Contextual y situacionalmente, o sea, debe haber precisión léxica. Según esta aseveración, marca el enunciado donde se advierte la referida exigencia normativa. Fernando está con una enfermedad incurable, padece. La doctora Isabel nos prescribió un buen jarabe, sí. Arturo no dispone de tiempo, no cuenta con tiempo para visitar a sus hijos. Mi abuelo Jacinto ya no está, ya no goza de buena salud. Así es. Espero que les haya gustado la clase de hoy, ¿ok? Listo, te quedan 10 para ti, tú sabes que yo siempre te pongo 30, me piden 20, pero yo te pongo 10 más para que practiques, ¿ya? Un besito, espero que te haya gustado mucho la clase y nos vemos la próxima sesión. Cuídense mucho.